Hola gente. En este primer video vamos a estar explicando lo que es las estructuras más básicas del torso, que serían la caja torácica, la columna y la cadera. Todo de una manera simplificada, porque realmente a mí me parece que utilizar una anatomía muy compleja y muy detallada en el dibujo es contraproducente. Pues si bien hay músculos que dependen del, por ejemplo, la cantidad de costillas, para decirte, en la séptima costilla se adhiere tal ligamento. Eso puede servirte para algo, pero realmente en el gran esquema de las cosas creo que es algo que puedes darte a tu tiempo. Puedes ir aprendiendo algo simplificado y cuando necesites o quieras algo más complejo puedes ir a investigarlo. En este primer video les voy a estar intentando explicar lo que es la anatomía básica del esqueleto humano. Si bien aquí... Sorry. Si ven aquí pueden ver el esqueleto completo. Yo principalmente me voy a estar centrando en lo que es las tres grandes formas básicas que es del torso. Sería la columna, la caja torácica y la cadera. Ok, yo voy a desactivar acá las capas para que ustedes puedan ver qué exactamente es en lo que me voy a centrar hoy. Esto va a ser lo que vamos a aprender el día de hoy, a dibujar de manera simplificada la caja torácica, la columna y la cadera, y simplificar ese proceso para ustedes. Yo creo que sin nada más que agregar podemos empezar con la primera parte. Creo que lo más importante aprender primero es cómo se estructura la columna vertebral y cómo se mueve. ¿Okay? Básicamente la columna vertebral es un cono, es decir, esta forma, quizás no tan exagerado, pero lo importante de ver aquí es que la parte de abajo es más ancha que la parte de arriba. ¿Okay? Obviamente no es así recta. La columna vertebral tiene curvas que lo ayudan a mantener un balance. Es decir, si el peso está en el centro de gravedad, la columna ayuda en forma de resorte a amortiguar los impactos en las articulaciones. Por eso tenemos que entender que hay cuatro curvas principales en la columna vertebral, que serían la curva del cuello, que se llama la curva cervical, la curva dorsal, que es la que atraviesa la mayoría de la espalda, la curva lumbar, que es la parte baja de la espalda, y el coxis, que vendría siendo parte de la columna, por supuesto, pero realmente en mi esqueleto simplificado no van a ver el coxis como tal. Sin embargo, se los voy a explicar. Entonces, si vemos una columna lateralmente hablando, es decir, esta es la cabeza. Está súper chueca. Esta es la cabeza. Vamos a ver que tiene una curva, la cervical, y la primera, que es pequeña, corta y un poco curva. Luego viene... Bueno, les voy a poner los nombres. No les voy a poner los nombres. Luego está la dorsal, que es la más grande, es decir, la más larga. Y acuérdense que la columna se va haciendo un poco más grande a medida que va bajando. La curva lumbar, que es corta, pero más curva que la anterior y más gordita. Y el coxis, que vendría siendo un triángulo curvo hacia adentro. Así tenemos las cuatro curvas de la columna vertebral. Como les dije, si bien les estoy explicando cómo luce el coxis, no es tan importante para el dibujo anatómico. Entonces yo lo estoy básicamente cubriendo con esta forma que dibujé aquí, que es un balde. ¿Okay? Ya se los voy a explicar. Para dibujar la caja torácica o las costillas, lo primero que hay que pensar es en la forma de un huevo básico. ¿Okay? Una vez nosotros tenemos esta forma, podemos hacer ciertas marcas que nos van a ayudar a diferenciar los diferentes planos y las formas que tiene. Una vez que tenemos este huevo, podemos dividirlo a la mitad verticalmente. Esta línea a su vez la vamos a dividir en cuatro partes iguales. Va a ser así y así. Si no saben dividir en cuatro partes iguales, simplemente la línea la parten por la mitad y luego esta línea la parten por la mitad. Tenemos cuatro partes similares. Estas dos últimas partes también las vamos a dividir por la mitad cada una y ahí vamos a tener
aproximadamente las medidas de las facciones de la caja torácica. A partir de este punto, que es el tercero, de arriba hacia abajo, vamos a tener lo que es el plexo solar o el comienzo del plexo solar. También podría decirse que es el final del esternón. Ahí es donde vamos a ver estas dos líneas que bajan diagonalmente y hacen la apertura de la caja torácica. Y esta, que sería la quinta línea de arriba hacia abajo, vendría siendo la parte trasera, que también se curva, de la caja torácica. Se curva, pero no tanto. Es decir, vamos a tener algo más leve. ¿Okay? Esto es sombra. Y para darle un poco más de geometría y ayudarnos a colocar la caja torácica en perspectiva en el futuro, vamos a hacer estas dos líneas que son las que diferencian el plano frontal de los laterales de la caja torácica. Lo último que nos quedaría por hacer aquí es añadir un agujero, que no es nada muy grande, pero si hay algo importante que pensar es que es diagonal. Es decir, si los vemos, bueno, perfecto momento para explicar los laterales. Si lo vemos desde los laterales, el huevo si lo vemos de los laterales, esta forma básica del huevo que dibujamos va a pasar a ser una forma un poco más compleja. Va a ser algo así. Ok, tenemos las medidas nada más para guiarnos en el tamaño y no hacerlas muy diferentes. Pasa a ser como, se podría decir, un rectángulo deformado, es decir, este es un lado, este es un lado, este es un lado y este es el último lado, o un rombo que tiene más peso hacia el frente. Si nos ponemos a pensar, este es el frente de la caja torácica, si la giramos hacia el otro lado, aquel sería el frente para la caja torácica, este es el frente. ¿Ok? Podemos tomar las mismas medidas. Y aquí tenemos la división. Si pueden ver perfectamente cómo se demuestra esto que acabamos de dibujar aquí. Este es el volumen de la parte trasera. Es más, déjenme corregirlo un poquito. Este es el volumen de la parte trasera y este es lo que no vemos, es esto. ¿Okay? Que es una parte hueca acá abajo. Podemos hacer el esternón, que me olvidé de mencionarlo ahorita. Es simplemente un hueso alargado que llega desde la apertura del cuello hasta el plexo solar. Y la apertura del cuello, como les mencionaba, está en diagonal hacia arriba, si la vemos de frente. Si la vemos lateralmente, tiene este ángulo. ¿Okay? Y indicamos los planos frontales y laterales de esta manera. ¿Ok? Y aquí tenemos las dos vistas básicas de la caja torácica. Una vez que ya sabemos cómo dibujar estas dos formas, podemos ver cómo encajan una dentro de la otra. La columna está por dentro de las costillas y sale por el agujero que dibujamos anteriormente hacia el cuello. Ella une acá con la cadera, que es lo siguiente que vamos a aprender ahora. La cadera es una forma muy compleja, realmente. Yo no la sé dibujar en su total magnitud y tridimensionalidad porque en realidad es bastante compleja. Entonces lo que voy a hacer es explicarles la forma en la que yo la dibujo, que realmente es como un balde simplificado. ¿Ok? Acá yo... ahora que lo veo está un poco ancha, ¿ok? Pero la cadera normalmente la van a ver como un balde. Un poco más alto que ancho. O se lo pueden imaginar como un cubo, pero es un cilindro con la parte superior más ancha que la parte inferior. Todo este conocimiento también lo pueden detallar un poco más en los videos de Proco, pero son en inglés. Entonces el que pueda verlos y quiera ver un poco más en detalle, más que todo la estructura de la pelvis y las medidas exactas, les recomiendo que vayan a ver ese video, aquel creo. Yo hago un corte a la mitad para indicarme más o menos dónde está el centro de la figura, del plano superior. Y aquí la mitad de este plano lo recorto. Bajo hasta la mitad de la altura del balde, es decir, esta altura, hasta la mitad. Y luego corto toda esta sección. Hay que entender un poco la perspectiva del balde para poder hacer este corte.
pero con un poco de práctica se puede lograr fácilmente. Y ahora que tenemos un balde que nos simplifica la pelvis y nos ayuda a encontrar los músculos. Otra cosa importante que hay que entender de buenas a primeras sobre la pelvis es que nunca está así. Es decir, en una posición natural, la pelvis nunca está totalmente recta. La pelvis tiene una inclinación natural. Y para eso vamos a usar los otros bocetos que acabamos de hacer. La pelvis tiene una inclinación hacia adelante. Es decir, si vemos acá el cuerpo de perfil, podemos indicar que la pelvis está más o menos a este ángulo. ¿Okay? Y aquí podemos hacer el balde. Hay que tomar en cuenta que el balde normalmente cubre completamente el coxis y que varía, la pelvis varía de su anchura dependiendo de si es un esqueleto de mujer o de hombre. ¿Okay? Hay diferencias fisiológicas. Por ejemplo, las mujeres lo tienen más ancho y un poco más chato, y los hombres tienen el balde más como forma de balde, se podría decir. Y aquí tenemos también el corte que les acabo de indicar cómo hacer. Lo que les recomendaría yo como práctica para mejorar esto es utilizar fotos, y dependiendo de su nivel, yo diría que empezaran trazándolas encima de las fotos, luego intentando hacer el gesto y luego haciendo la anatomía. Y si son avanzados ya, de lleno inventar una pose y construir el esqueleto dentro de ella. Les voy a dejar unos ejemplos de cómo practico yo. Esta sería la primera forma de practicar que les acabo de mencionar, utilizando una foto e intentando trazar dentro de ella las estructuras que acabamos de aprender. Aquí podemos ver cómo tracé las figuras que aprendimos ahorita dentro de un esqueleto. Esto va a llevar práctica, esto no va a ser fácil, pero poco a poco van a aprender a ver los ángulos en los que las formas están dentro del cuerpo. Voy a mostrarles varios ejemplos de este estilo. No tengan miedo a equivocarse y que no les salga, porque como les dije es un proceso bastante que requiere bastante práctica para poder hacerlo a la primera. Yo todavía no sé hacerlo a la primera, ni planeo saber hacerlo a la primera. Hay que tener un poco de paciencia con este tipo de cosas, pero créanme que paga resultados cuando ven un dibujo y ustedes dicen que ustedes pueden distinguir que la anatomía está correcta. Hay unos ejemplos en los que van a poder ver perfectamente las costillas. Por ejemplo, esta parte la van a poder ver perfectamente bien. Como hay modelos en los que va a ser muy difícil y van a tener que entender en 3 dimensiones dónde se ubica cada parte para poder dibujarlas. Yo les recomendaría que primero busquen ejemplos que sean fáciles y luego, cuando se sientan seguros, van a otros modelos. Si les gustó este video, que es mi primer video, yo sé que está crudo, está un poco raro, denle a suscribir. Si pueden ayudarme con darle like o comentar o compartírselo con alguien que quizá le pueda servir, sería de muchísima ayuda, porque bueno, voy empezando, planeo hacer esto a largo plazo, voy a hacer bastante contenido, voy a intentar enseñar todo lo que pueda, y nada, así que creo que eso es todo. Nos vemos en el siguiente video.